Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí desde Madrid en este su programa Una relación con Dios y soy Rafael Torres y de nuevo les traigo un episodio más de esta temporada, la segunda temporada. Ya llevamos varios episodios y bueno, todo ha ido bien y el episodio pasado hablé de un tema que fue el discernimiento y este episodio quiero hablar de algo que es el Espíritu Santo, o de alguien muy importante que es el Espíritu Santo, y porque quiero continuar con otro, digamos, un discernimiento 2, pero es muy importante hablar del Espíritu Santo, que es alguien muy importante, que nos va a dar esa base en ese discernimiento. Pero antes quiero pasar a la sección de película recomendada antes de empezar con el tema. Y bueno, esta semana vengo recomendando esta película que se llama August Rush. Muy buena película. August Rush. Fue muy buena película. Es una muy buena película y es aclamada. Y bueno, participa Robin Williams. O Robin Williams. Sí, Robin Williams. Y bueno, también está Freddie Highmore. Ok. Bueno, ellos participan en esta película y es una película muy atractiva porque nos habla cómo se van alineando las cosas y bueno, tiene un final muy agradable, pero tiene toda una historia detrás. Es un chico que es huérfano y bueno, encuentra a sus padres a través de la música y bueno, vean la película porque es muy buena historia. No voy a hacer spoilers ni contar toda la trama de la película para que la puedan disfrutar. Y bueno, eh, esa sería la película de hoy, que también, bueno, de esta semana, que les dejará algo sobre qué reflexionar. Y bueno, me encanta el cine, ya lo saben, así es que puedo seguir recomendando películas, libros y muchas cosas. Y que son muy entretenidas. Y bueno, eso ha sido la recomendación de esta semana. Pero pasando ya al tema del Espíritu Santo es ¿por qué he querido hablar del Espíritu Santo? Porque creo que no creo, es algo muy importante y es la base del por qué estoy explicando, del por qué les cuento todo esto, porque desafortunadamente en esta guerra pues hay muchos actores dentro de cualquier sector y eso nos lleva a la confusión y en base a mi experiencia, lo que he vivido, es algo tan genuino, Dios, que me gustaría que experimentaran o explicar lo que sucede, porque no importa que sea una sinagoga, no importa que sea una iglesia, no importa que sea una keilá, la guerra está o la gente se infiltra. Es un tema muy complejo y el discernimiento, si bien en el episodio pasado hablé del discernimiento que puedes adquirir a nivel humano, o el proceso donde empezamos esa apertura de ojos, ese caminar, llega un punto en el que necesitamos de alguien más, que Jesús lo menciona en su palabra. Él nos dice en su palabra en, en Juan 16 nos comenta que nos conviene a nosotros que Él se vaya para que si Él se va nos manda el Espíritu Santo, que va a ser nuestro ayudador. En inglés pone helper, que es ayudador. Y ¿por qué menciono esto? Porque realmente eso es la función, es la, la, la parte de Dios o la esencia de Dios que nos va a estar guiando, que nos va a estar diciendo lo que está sucediendo. Es como un radar. Y bueno, es muy importante tener esta comunicación o recibir.
Y hay dos procesos. Un proceso donde tú estás aprendiendo, donde tú puedes reconocer a Dios, tú puedes tener ese inicio de conexión, pero hay otra parte donde es el Espíritu Santo que te sella y te trae revelación. Por eso es tan importante, porque yo puedo sentarme aquí y hablar, pero yo les puedo traer conocimiento, pero el que da la revelación es el Espíritu Santo. De hecho, yo no sería nada sin el Espíritu Santo, porque Él habla y permite, es un todo, y todo está aconteciendo, cada palabra, cada información, cada situación que va a llegar, cada sonido que llegue a través de este episodio va a ser porque Dios lo permite, pero es un equilibrio que Dios tiene en control, y para eso el Espíritu Santo está, para guiarnos. ¿Por qué? Porque hay un proceso, digamos, hay un proceso donde estás adquiriendo ese conocimiento, ese comportamiento, y es algo tan real que necesitas a alguien que te esté guiando. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en una sinagoga, el hecho de ir a una iglesia, el hecho de ir a una keila, no te exime de que la gente no esté haciendo las cosas que no son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto ocurre? Necesitamos a alguien, ese discernimiento, que es ahí cuando llega el Espíritu Santo y nos sella y nos empieza, es como un radar. Él va a aparecer en esos momentos y vas a experimentarlo. Y es importantísimo porque Él te va a abrir otra visión, que ya es la visión que adquieres. Por eso las personas que son selladas por el Espíritu Santo, hablando de Catherine Rupuala, de Catherine Kuhlman, de Primiliana, ellos, cuando tienes el Espíritu Santo o cuando lo recibes, pasas a otro nivel de discernimiento. Y en la Biblia nos lo describe en Hechos de los Apóstoles, en el... no recuerdo ahora mismo, pero nos habla del mago Simón. El mago Simón estaba en Samaria cuando son enviados los apóstoles a distintos lugares. En Samaria llegan unos apóstoles y estaba Simón, que Simón se dedicaba a la magia, lo establece ahí mismo, y nos cuenta o nos narra que todo mundo estaba convencido de que ese era el poder de Dios, porque con la magia, y volvemos al tema de la fantasía, Simón los había convencido de que ese era el poder de Dios. Sin embargo, cuando llegan los apóstoles, ellos empiezan a reconocer, a aceptar, a oír la palabra de Dios, a aceptar, a bautizarse, y empiezan y eso llega a Pablo, y van otros dos apóstoles que son los que llegan a bautizar en espíritu, porque ya habiendo recibido las buenas nuevas, ellos fueron a sellar, a dar el Espíritu Santo. Hay distintas formas de recibir el Espíritu Santo. No te puedo decir una específica en cada situación para ti o cómo lo puedes recibir, pero bueno, te puedo decir las distintas maneras, pero Dios es el que va a permitir que eso ocurra siempre. No puedes, no hay manera de manipularlo, solo hay manera teniendo esa disposición, demostrando esa disposición, y ahora sí que cuando Dios lo decida es cuando te vendrá el Espíritu Santo. Y puede llegar por muchas maneras, que es puede llegar por sí solo cuando estés en oración, puede llegar por alguien que ore por ti,
o puede llegar por imposición. De hecho, es lo que pasa cuando vemos este pasaje donde nos está hablando del mago Simón. El mago Simón dice que cuando llegan los apóstoles a bautizar en el Espíritu, imponen las manos. La imposición de manos hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente os dirá, sobre todo en el tema, la gente del judaísmo mesiánico, os dirá que no es bueno, o que hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque la persona que ora puede pasar espíritus inmundos. Por eso mucha gente dice que es mejor orar y esperar, pero es la voluntad de Dios. Es Dios, tiene esa potestad al último. Él es soberano y Él puede hacer como quiere y cuando Él quiere. Por eso es que no te puedo decir, porque yo incluso he conocido personas que han sido bautizadas en el Espíritu y después han sido bautizadas en agua. Y eso es soberanía de Dios. Él lo ha decidido y ya está. ¿Cómo se sabe que sí realmente fue? Por los frutos. De hecho, nos dice en la Biblia que las señales acompañarán a esas personas. De hecho, Simón, cuando ellos imponen las manos y ven dice que ellos se van, pero él se queda siendo testigo de los milagros. Y cuando él ve todo eso, porque él lo ve a través del apóstol, ve todos los hechos y acontecimientos, los milagros de sanación, las cosas, profecía, todo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando él ve eso y cuando llegan ellos a, me parece que ya lo había visto previamente, y ellos llegan y les empiezan a impartir el Espíritu Santo a través de la imposición, él corre e intenta dar dinero para que el Espíritu Santo venga sobre él. Y ellos le corrigen, le exhortan, dice ahí, o hacen una corrección y le dicen: hey, ¿qué has pensado? Que esto se puede ganar con dinero. Y no, es Dios el que decide y el Espíritu Santo el que decide si se posa o si te sella. Y es tanto el experimentar esos milagros de lo que nos habla Simón. Por eso refiero tanto a este pasaje. Está en Hechos de los Apóstoles, y Hechos de los Apóstoles es uno de los libros que más me gusta, porque me ayudó mucho a entender cuando yo empecé a tener estos encuentros, estos discernimientos con Dios. Es complicado el ver, el entender lo que está pasando, y Hechos de los Apóstoles te explica bastantes cosas de lo que está sucediendo y por qué, ya una vez que empiezas a desarrollar esa relación, cómo lo tienes que seguir, cómo va hablando el Espíritu Santo. Y es importantísimo. Para mí fue uno de los libros de la Biblia que más me ayudó a entender lo que estaba sucediendo, a verificar que lo que estaba viviendo era real. Como Simón vio muchas cosas y él deseaba, quiso dar su dinero, y ellos le dicen: tu corazón no es recto. Y ahí hay otro detalle importante que quiero resaltar. ¿Cómo llego yo a recibir a Dios? Tu corazón no es recto y tiene deseos ocultos, le comentan. En algunas versiones dice otras cosas, pero lo que nos da a entender en esa idea es que nosotros tenemos que ser dispuestos y con el corazón sincero. Y aquí quiero ser muy claro: el Espíritu Santo no se niega porque tú ya hayas hecho pecados
Ojo aquí, poner mucha atención. Y es, el Espíritu Santo va a venir, aunque tú seas pecador, cuando ya reconoces y eres sincero, entonces el Espíritu Santo va a reconocerte. Por eso le dicen ellos, tu corazón tiene que ser recto y sincero. Nosotros ya hemos pecado. De hecho, en la palabra nos dice que no existe nadie que no haya pecado. Por eso el Espíritu Santo puede venir si hay una contrición en tu corazón, si hay un arrepentimiento. Tienes esa oportunidad. Porque el corazón es lo más importante. En la palabra no nos dice, límpiate y corrígete y después ven a mí. No. En la palabra nos dice, ven a mí, así como estás. Sé sincero. Y Él empezará a trabajar en ti. ¿Por qué os comenté el video pasado de lo que yo había pasado, de que también había cometido errores? Porque eso es lo primero que sucede cuando estás a punto de llegar a Dios. Escuchas esa voz que te está molestando y que te está diciendo, no puedes porque has sido malo, porque tal. No, Dios no te está pidiendo que seas perfecto, porque no va a poder ser, porque no somos perfectos. Entonces ahí es donde entra el discernimiento y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te sella, tú ya no quieres. Hay algo que te hace alejarte de todo. Es como no solo un radar, es como alguien que está al lado tuyo, pero es agradable, es hermoso, bello, y no cambiarías, créeme, no cambiarías nada por eso. Y Él te va a decir muchas cosas, te va a revelar. No siempre va a ser una voz audible. Muchas veces va a ser como algo en tu corazón o una sensación, pero o va a venir algo a tu mente con palabras que no suelen ser tu manera de hablar, suelen ser bíblicas. De hecho, suele ser el estilo o la manera suele ser bíblica. Tal. ¿Cuándo van a ocurrir situaciones audibles? Cuando sea muy, muy urgente o muy claro. Pero eso depende también de la persona. Para recibir al Espíritu Santo hay que estar dispuestos a que Dios trabaje con nosotros. Nosotros cometemos errores y todo el tiempo vamos a cometer errores. Por eso el discernimiento es importante. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté a tu lado. Porque Él es el que te va a ayudar. Y Él es el que te va a dar esa manera de vivir. Esa es la diferencia de yo puedo leer, pero cuando el Espíritu Santo se posa sobre ti, es distinto, cambia todo. Cuando lees la Biblia, recibes otra manera, otra información, es totalmente distinto. Es otra manera, es otra visión total. Por eso la gente que ha tenido ese contacto dice no. Por eso es que no quieres hacer ya otras cosas, porque cuando ves el riesgo de que eso se pueda ir, eso es el famoso temor de Dios, que eso hablaré en otro episodio, en otro tema, pero no se refiere a tener miedo de Dios por lo que sea Dios, sino es el temor de que no quiero que esto que estoy experimentando se vaya. Cambio todo porque esto permanezca tal cual, por seguir, por obedecer al Espíritu Santo. Y entonces hay manifestaciones y milagros. Y Simón, el mago, lo vio. Por eso, aunque su corazón estaba así, ese deseo al ver ese poder, y él lo dice, él lo que expresa es, quiero ese poder.
de lo que nos está hablando es que él sigue en un estado donde él desea tener esa capacidad, esa autoridad, pero no desde un deseo correcto. Por eso le exhortan y le comentan: tu corazón no es recto. Y ojo ahí, el corazón, vuelve a hacer referencia, el corazón es lo que importa. Y he aquí la parte donde quiero llegar también. David, en el Salmo 51, él comenta y dice: oh Señor, que no se aparte de mí tu espíritu. Ofrendas, no, yo sé que tú no quieres ofrendas, que lo que te importa es más un corazón contrito y humillado y recto. Eso es lo que quiere Dios. Yo puedo hacer miles de cosas, pero si mi corazón no está bien, hay un bloqueo. Y ese bloqueo no permite que las cosas fluyan. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Si yo pongo en disposición, si yo te estoy diciendo, o yo te había comentado, que ese bloqueo no se va a terminar porque tú vas a seguir cometiendo errores, ¿cómo llego yo al Espíritu Santo? Con disposición. Y con siendo genuino. Como en inglés se diría, es sé tú mismo, be yourself. No conviene de nada engañarte ni engancharte. Ojo aquí también, para Dios todos los pecados son iguales. Y si te está llamando, no importa cuál es tu pecado o cuáles son tus, no quiero decir pecados, son errores. Quiero llamarlos errores, porque pecado suena como muy lapidante. Y la verdad, son errores, porque si tú te acercas a Dios, vas a ir modificando eso. Y es el Espíritu Santo el que va a llegar y te va a ayudar. Entonces, Él es el que te va a dar la palabra, Él es el que te va a dar la profecía, Él es el que te va a dar la capacidad de que cuando ores o cuando impongas las manos se sanen las personas. Es Él, no tú, no yo. Yo no. Cuando hablo también es Él el que va a dar el convencimiento. Siempre va a ser Él. Por eso es que lo que necesitas es la disposición, porque Él es el que te va a ir corrigiendo. Y he aquí el dilema. ¿Por qué tiene que ver con el discernimiento? Porque Él te va a ayudar, y cuando te encuentras con personas que tienen el Espíritu Santo, estas personas también te van a identificar. Y eso te va a ayudar muchísimo, porque esto es una batalla espiritual. No hay más. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque en el tema espiritual es muy profundo, y lo que yo venía explicando es A más B, es una lógica espiritual que sí existe, pero tienes que ir muy a lo específico. No puedes muchas veces aplicar algo a lo general. ¿Por qué? Porque las personas cometen errores y tienen un linaje, y hay que revisar todo ese linaje, lo cual para nosotros como hombres es imposible. Y es el Espíritu Santo el que te va a revelar, o no, porque muchas veces no revela la información. ¿Por qué? Porque puede dañar a esa persona, o a lo mejor esa persona no está preparada para recibir esa información. Por eso el Espíritu Santo a veces no te lo dice, porque Él no va a dañarte. De hecho, cuando te revela información, te la revela de una manera constructiva o muy directa, y es siempre a esa persona. No te va a humillar. De hecho, hay muchos signos
de cuando recibes el Espíritu Santo, pero yo nunca he visto a alguien que lo humille. He visto que les llama la atención muy fuerte porque ya están jugando y tal, o ya han caído en esa parte de, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Y una tibieza, y el Espíritu Santo les dice, hey, les llama la atención. Tiene mucha paciencia, pero sí que hay, sí que puedes llegar a los límites donde te dice, hey, ya, hasta aquí. Y hay mucha gente a la que le ha dicho, hey, hasta aquí. Entonces, esto es una relación, por eso le necesitas, porque esto va más allá del tema que tú puedas llegar con un conocimiento. Al inicio te sirve el leer la palabra y tal, y siempre la continúas leyendo. O sea, eso ya es un hábito, es algo, pero tiene que venir de ti, no lo puedes forzar. Con lo cual, yo te puedo decir, hazlo tal, no sé, pero si tú no quieres hacerlo, no se puede hacer. Esto es voluntario y tienes que irlo. Y además nace de ti. Una vez que el Espíritu Santo está en ti, lo sientes, y la gente, cuando te encuentras, la gente te identifica. Y ellos te hablan y te va enseñando más cosas. Y vas aprendiendo más cosas. Pero eso ya es una manifestación del Espíritu. Es decir, la gente realmente te identifica, tus hermanos te identifican, y eso es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que te va a ir guiando y te va a ir diciendo, hey, que esta persona no va bien. A veces te va a decir, no, ahí no, en esa iglesia no. Ojo ahí, no es porque a veces la iglesia esté mal. A lo mejor va a mandar a otra persona y tú no estás en eso, o no es tu labor. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar. Te puede hablar, puede ser un sueño, un pensamiento, puede ser una sensación, como un choque eléctrico que te pega y tú sientes el no o el sí, adelante. Y vas a sentir, cuando estás en el camino, sientes la paz. Se siente una paz. Pero eso depende también de cómo lo vas desarrollando tú. No tengas miedo a errar, porque cuando se elige a David, cuando van a ungir a David, el profeta, que era un gran profeta, fue y empezó a ungir a todos los hijos. Y él empezó a ver con ojos de hombre. Y él más o menos veía a los que él creía y los ungía. Sin embargo, vemos que hay una parte en la palabra que nos dice, llegado el momento, el Espíritu Santo le habló y él le comenta y le dice, oye, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, el que está con las ovejas, el pastor. En esos tiempos, ser pastor era como que uno de los trabajos más bajos. Entonces era así como que, bueno. Entonces él comenta, y de hecho en la Biblia nos dice, Saúl era como que el prototipo perfecto a vista de hombres, y David no era el prototipo. Sin embargo, Dios vio su corazón. De nuevo vuelve a aparecer el corazón. Entonces, lo que hace que nosotros salgamos adelante en este bagaje espiritual es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos desviar y ver con ojos de hombre. Y entonces, al ver con ojos de hombre, nosotros cometemos errores. Por eso está el Espíritu Santo que nos está guiando. Por eso en la palabra, en inglés sobre todo, me encanta que dice helper, ayudador. Porque eso es lo que es nuestro ayudador. Y es empezar a desarrollar eso y ser sincero. Es decir, si yo estoy sintiendo algo que no está acorde a Dios, ser sincero con Él. Oye, a mí me ha pasado. Y yo le digo, mira, estoy sintiendo esto. ¿Por qué?
Oración, oración, a veces contesta al instante, a veces no. Estar en oración, en relación con Él. Y luego viene revelación, ¿qué está pasando? Por ejemplo, a mí hubo un tiempo en el que me daba miedo que viniera la venida de Dios, y cuando hablaban de la venida sentía miedo y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a orar, empecé a arreglar eso y lo empecé a trabajar en ello y empecé a arreglarlo hasta que lo eliminas. Y eso es lo que se debe de hacer, o sea, hablar con Él. Él sabe todo de ti, Él ve todo de ti, no tiene sentido que te ocultes. Y si Él se acercó a ti, es por algo, y si estás recibiendo esta información, es por algo. Créeme que todo esto es real. Por ahí hoy leí un post de alguien que puso que no, que nada de esto existe y nada. Ya. Y muchas veces pues te puedo poner los casos de Amityville y yo digo, bueno, pues al que posteó eso, pues que se tire 2 días a dormir en Amityville y a ver si me cuenta, ¿no? Muchas veces es como que eso no existe, pero sí que existe. Entonces, lo mejor yo creo que es tener ese conocimiento y entender y saber que hoy está el Espíritu Santo, y que además ese fue otro de los motivos que afirman a Yeshua, porque él dice, cuando yo me vaya va a venir, y viene Pentecostés. Y luego empiezas a ver también dentro de la Biblia, nos narra todo eso, ¿no? Todo está viendo, por ejemplo aquí dice la ascensión, promesa del Espíritu Santo. Ay, mira, pone en Hechos 16:16, dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha, esclava, que tenía espíritu de adivinación. Ojo aquí, el Espíritu Santo te va a revelar también cuando hay espíritus inmundos y el tipo de espíritus. Por eso también es importante que empieces a desarrollar y que sea sellado. Hay diferentes tipos de bautismo también, diferentes digamos experiencias que vas a ir teniendo conforme vayas desarrollando esta relación. Dice, bueno, y pone aquí, esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman a Él camino de salvación. Ojo aquí. Aquí nos está explicando que el mismo Espíritu reconoce, identifica que llevan un espíritu genuino. Y eso nos hace relación como cuando Jesús o Yeshua libera al Gadareno, Gergeseo, que lo libera, los mismos espíritus hablan y le comentan, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos son conscientes e identifican. De hecho, hay una parte donde unos chicos, observando lo que hacían los apóstoles, intentan hacerlo y los espíritus le responden, a Yeshua le conocemos y al apóstol que habla de él también, pero a vosotros. Ahí lo que está ellos es hablando a la identidad, que eso es otro tema que me gustaría hablar, pero observar cómo el Espíritu Santo es identificado. Y luego, ojo aquí, después dice, por muchos días, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, o de Yeshua, que salgas de ella, y salió en el mismo momento.
¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando se encuentran este tipo de situaciones, siempre tiene que ser en el nombre de Yeshua, porque Él es el que salva, no nosotros. De nuevo aquí, nosotros no hacemos los milagros. Yo no hago los milagros. El Espíritu Santo, yo oro y es el Espíritu Santo el que sale y saca poder. A mí me enloquece cuando yo veo sanidad. Eso me encanta. Entonces a veces voy corriendo y ahí sí no me freno. Pero el Espíritu Santo es el que hace y habla. Y a veces habla en lenguas, pero a veces no. El Espíritu Santo es tan fuerte. La fuerza es, para que se den una idea, es Catherine Kuhlman tenía un tipo, era grandísima, era grandísimo donde ella daba sus sanaciones o sus servicios, donde ella hacía sus servicios, era gigante. Y la gente comentaba que mientras ella estaba hablando, era sanada. El Espíritu Santo llega. No hay distancia. El Espíritu Santo puede dejar en la atmósfera, en este mismo vídeo, si yo hago una oración, eso se queda en la atmósfera, se queda esperando para la persona que va a recibir eso. Y eso es el poder del Espíritu Santo. Tienes que sentirlo cuando sale o tal. O muchas veces ni siquiera haces nada. Es decir, yo recuerdo una vez que una chica me estaba hablando que fue con una bruja y la estaba atormentando y tal. Y yo estaba en una cadena de comida rápida de pollo. No voy a decir nombres porque ya me ha pasado, pero esta vez no voy a caer. Entonces estaba comiendo mi pollo y ella estaba contándome mientras yo estaba comiendo. En ese momento ella toca mi mano y ella siente algo muy fuerte. Y empieza, ¿qué me has hecho? Y yo, que no he sido yo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa. Y ella dijo, pero ¿qué me ha pasado? Sentí como algo que me limpió totalmente. Me dijo, ¿pero qué tienes? Y yo, que no soy yo, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que en ese momento actuó. Es decir, a veces se va a manifestar en lenguas porque quiere mostrar algo o con esa persona o tal o esa manera, porque también para que ocurra o suceda un milagro, la atmósfera tiene que cambiar. Y eso es un tema también importante. Cuando se está haciendo oración o se está llamando al Espíritu Santo, la atmósfera cambia. Hay un tema de fe y te puedes ayudar con música o con gente que esté orando para cambiar esa atmósfera. De hecho, en versículos se nos dice que Yeshua, hay un versículo donde él comenta que elige solo a ciertas personas para que pasen y ellos van a presenciar eso. ¿Por qué no elige a todos? Porque muchas veces hay personas que interfieren con esa atmósfera. Y me ha pasado con personas que cuando estaba empezando a desarrollar todo el tema de sanidad, tenía una chica que, ya llevaba más tiempo y me estaba explicando cómo decir, las experiencias, me estaba enseñando, me estaba instruyendo. Y había un chico que era un hijo de un pastor muy reconocido. Entonces tenía un problema en su dedo y yo le comenté, ¿por qué no dejas que el Espíritu Santo te sane? Y él empezó ahí, es un choque. También hay que tener en cuenta lo que ha pasado a esa persona. Muchas veces las personas se chocan. Entonces el chico decía, bueno, tal. Y es ahí cuando entra la duda. Entonces hay que ayudarlo. Es decir, sí, mira,
y a mí me había sanado un porcentaje de la pierna. No, la sanación la hizo fue en 2 tiempos. El por qué fue así, no lo sé. El que tuve un aprendizaje, es verdad. Yo creo que si no lo hubiera hecho en 2 tiempos no hubiera aprendido tanto como si lo hubiera hecho solo en uno. Pero bueno, yo mostrándole un poco lo que había hecho y tal, empecé a animarlo y él empezó a decir, bueno, está bien. Pero llegó otra persona, una tercera persona con un móvil y dijo, ay, vamos a grabarlo. Y ahí esa persona dijo, no, porque como soy el hijo del pastor y no, ¿sabes? Y entonces rompió eso. Que también no pasa nada. Cuando Dios lo va a hacer, va a ocurrir. Es decir, cuando algo va a suceder, por ejemplo a mí, cuando quedó a la mitad, me prometió, me dijo, sí, me dijo que sí iba a haber una sanación. Y a mí había gente que me evocaba mucho el versículo de Pablo del aguijón. ¿Era Pablo? Bueno, el apóstol del aguijón. Me evocaban mucho ese versículo. Sin embargo, yo creí en la promesa de Dios y al final se concretó el milagro de la sanación de mi pierna. Entonces, todo esto tiene que ver con el discernimiento, y es ahí la parte delicada también que quiero comentar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se aprovecha de esto y con todo, no quiero usar estas palabras, pero han hecho de esto un circo. De algo tan hermoso y tan sagrado han hecho un circo. Y también quiero comentar eso. Es importante, si tienes un altar, sea sinagoga, sea Keilah, sea una iglesia, sea una... cualquier lugar, tener cuidado y vigilar los altares. ¿Por qué? Porque también eso, llevar a cualquier persona, es peligroso, porque pueden contaminar el altar. Y entonces, por eso mucha gente dice tener cuidado con la imposición de manos, porque tiene que ser alguien que esté en el espíritu. De hecho, dentro del judaísmo te dicen tiene que ser un hombre de Dios dedicado, que hay hombres que son, pero es por referencia. Y aquí es donde hay que tener cuidado, donde siempre os comento, esto puede ser que al inicio él estaba con Dios y después se desvió. Entonces siempre hay que estar pendientes, y eso es lo delicado de esto. No es como porque ya tengo un título, porque ya soy un líder, porque ya soy tal, ya, no. En la palabra nos dice muy claro, los hijos de Dios son los que hacen y dicen las cosas de Dios. ¿Cómo vas a empezar a desarrollar tu relación con el Espíritu Santo? ¿O cómo sabes que es de Dios? No hay otra manera más que experimentándolo, entendiendo cómo Él te habla a ti. Porque a cada persona nos va a hablar de distinta manera. Entonces la manera de ir desarrollando ese discernimiento para saber que es Él y no el enemigo, o no son mis deseos, es la relación. Es como cuando tú tienes una pareja, cuando tú tienes a tu novia, entre más tiempo estés con ella o tu esposa, llega un momento en el que ya con que te haga una mirada, sabes lo que te quiere decir. O con que te haga un gesto, como vi un meme que decía, a veces yo me callo, pero mis gestos sacan unos subtítulos que todos los pueden leer, ¿no? me dio mucha risa porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros ya desarrollamos una relación con alguien, ya no necesita decirnos cosas. Ya con una mirada, con un gesto,
hasta con el sonido de una voz o con que mueva los ojos, sabes lo que te quiere transmitir. Y eso es lo que tienes que desarrollar con el Espíritu Santo. Y me vas a decir, Rafa, entonces me estás contando que lo que tengo que hacer es irme y hacerlo yo y no estar. Sí, eso es lo que te estoy contando. Tienes que ir y desarrollar esa relación personal con Él. Porque eso es lo que te va a permitir ir identificando que es Él. Porque el enemigo le encanta disfrazarse de Él. Pero llega un momento en el que tú ya vas a desarrollar eso y vas a identificar. Ahora, el Espíritu Santo se siente. Y de hecho, hay maneras que a mí cuando me cuenta una persona tal, yo identifico. Y me dice, ¿crees que sí? Porque lo conozco. Y en la palabra te lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. Porque lo identificas. Es como una manera que ya lo empiezas a identificar y dices, ya te conozco. Entonces ya te dice algo y empiezas a hacer más. Al inicio va a cerrar y es natural. Y es lo que te digo, no tengas miedo. Si el profeta que fue a ungir a David erró porque tenía los ojos de hombre, y es ahí por eso lo que comento, el Espíritu Santo es importantísimo porque Él te va a decir, tú puedes estar pensando de una manera y puedes estar decidiendo algo y el Espíritu Santo te va a decir, no, que no es lo que tú crees. Y por ejemplo, tengo la anécdota también de un amigo que se casó y en el momento de su boda se estaba arreglando, me acuerdo muy bien que me dijo que se estaba arreglando la corbata y estaba frente al espejo y en ese momento el Espíritu Santo le habló y le dijo, no te cases porque ella no es para ti. Y él se quedó como, no, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Además ya tengo todo pagado. Es el día de mi boda. Y le dijo, ¿y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué hasta ahora? Porque... Y él le dijo, no, es que no puedo y la voy a dejar traumatizada y tal. Y le dijo, si te quedas con ella, vas a pasarlo muy mal. Le dijo, bueno, cosas. De que le iba a pasar muy mal. De que iba a vivir, básicamente, un infierno. Y él me dijo, y tenía razón. Pasé muchísimo tiempo y viví un infierno. Y después a esta misma persona, cuando él se divorció, porque al final, bueno, pues encontró los elementos para poder divorciarse y tal, pero llegó un momento en el que él dijo, no, ya no me voy a casar, y el Espíritu Santo le dijo, sí, te vas a casar. Y él le dijo, ya, pero esta vez me vas a señalar quién va a ser mi esposa. Entonces dice él que cuando él estaba en su iglesia, cuando él estaba ahí, en eso sintió como un aire, un viento, y escuchó una voz que le dijo, la siguiente chica que entre por esa puerta va a ser tu esposa. Y él dijo, volteó y entró. Y sí, se casaron y hasta ahora están casados y tal. Y esas son las cosas. Y ojo ahí también, todo siempre se va a demostrar. Siempre. Cuando Dios habla, se cumple. Y ahí porque muchos rabinos han sacado muchos libros de lo que ellos consideran. Porque ellos te dicen, Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios siempre habla con la verdad. Y esa es otra cosa también. Tienes que hablar siempre con la verdad. Y esa es una de las cosas que te va a ayudar. Porque te va a liberar. De hecho, a mí me pasó en otra ocasión que estuve enfermo. Y yo quería, como era remotamente, pues yo quería no decir nada y trabajar, esforzarme para no llamar la atención, ¿no? Pero me puse muy mal. Y en oración, y el Espíritu Santo, a través de otra persona, le dijo, said the truth and the truth will set you free.
que en español sería algo así como: di la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces yo pues dije, bueno, ya, si me despiden o algo, tal. Y escribí, tal, les comenté. Y al final recibí un gran apoyo de la empresa y tal. Y estuve tranquilo y todo lo pasé bien. Y, y eso siempre se me ha quedado. La verdad te hace libre. La verdad te evita muchas cosas, te evita estar pensando, te evita... Y es la verdad la mejor manera de vivir. Y más cuando el Espíritu Santo te va revelando todo lo que te afecta, la mentira, cualquier tipo de error que cometes, te va afectando. Entonces empiezas a entender lo importante que es. Pero es ese radar que te va a dar el Espíritu Santo y esa manera de vivir, que eso es otra cosa. La gente te va a detectar. Hay muchas manifestaciones. Por ejemplo, a mí me pasa que mucha gente me dice: mira, mi perrón a nadie se le acerca y a ti se te acerca, pero no eres tú, es el Espíritu Santo. Y eso me acuerdo también, eso fue muy gracioso, porque cuando estaba recién nacido, tenía muchísimo, como, no sé, era como, Dios, tal. Lo sigo teniendo, pero bueno, sigue estando ahí. Pero no lo entendía, entonces mucha gente se me acercaba y tal. Y hubo una persona que de hecho yo estaba en Barcelona y era la única de esa congregación que hablaba en lenguas cuando yo empezaba con todo este trayecto. Entonces ella me dijo: no te ven a ti, ven a la luz del Espíritu Santo. Por eso la gente se te acerca, por eso tienes tanto favor. Ese es otro síntoma. Pero ojo aquí, y quiero ser también claro, porque mucha gente va a decir: entonces, no siempre. No siempre vas a tener favor y significa que el Espíritu Santo se fue o tal. No, el Espíritu Santo sigue ahí. Pero es que hay cosas que tú tienes que vivir. Que aunque el Espíritu Santo esté ahí, hay experiencias que tú tienes que pasar para formar tu carácter. Porque Dios está trabajando con tu carácter. Y ojo aquí, porque muchas veces nos venden la idea de que si Dios está contigo, ya no. En la Biblia también dice: el que no trabaje, que no coma. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, el Espíritu Santo sí te va a ayudar, te va a dar mucha fuerza, mucha tranquilidad, pero tienes que seguir trabajando en tu carácter. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo, te comportas de una manera, pero el Espíritu Santo te da esa libertad, no es una posesión como sucede con un espíritu inmundo. Ellos no quieren. No, el Espíritu Santo te da total libertad. Y en el momento en el que tú haces algo, lo sientes. Sientes como se va. No que se vaya, sino te da una sensación de alejamiento. Entonces, inmediatamente, bueno, esto cuando empiezas, porque ya después llega un punto en el que dices: ya no quiero estar, y empiezas a sentir esa fuerza y dices: no. Y empiezas a incluso cambiar hábitos porque quieres seguir estando en esa sensación, en esa... No es solo la sensación, sino quieres seguir estando con esa... con el Espíritu Santo. Es que lo deseas, es inevitable, es como tu pareja. Cuando estás con tu pareja, cambias hábitos porque ves que le molestan. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando tú desarrollas ya esa relación, puedes cometer errores, y por eso es que puse el nombre del canal como relación, porque es una relación con tu pareja. Al inicio, cuando empiezas con una pareja, cometes errores y pues, directamente metes la pata y la cajeteas, como se diría en México, ¿no? Pero con el paso del tiempo en la relación, vas viendo que esa persona vale la pena, ese amor va creciendo,
y tú empiezas a cambiar hábitos, empiezas a cambiar tu forma. Eso pasa con el Espíritu, pero tiene que salir de ti. Y es algo que yo te puedo intentar explicar, pero lo tienes que vivir. Por eso cuando ves en la Biblia esa gente que recibió ese toque, por eso es que es tan importante sentir ese sello. Y hay niveles. Una vez que llegas con el Espíritu Santo, viene lo primero que a mí me pasó, fue el don de lenguas. Y también Él empezó a hablar a través de mí y yo empecé a sentir cómo era Él. Es algo que tú lo tienes que experimentar. Y es que es brutal. Es algo que es que no lo puedes explicar, y es algo que no hay nada que lo puedas pagar. O sea, no hay millones, no hay nada que puedas. Y es ahí cuando empiezas a valorarlo. Muchas veces, aún así, te llega a distraer los afanes de este mundo, como dice la palabra. Nuevamente vuelves a ver cómo en la palabra te está explicando lo que vas a vivir. Por eso me encantó una vez que una persona me dijo que en inglés Bible significaba basic instruction before leaving earth, que era como instrucciones básicas antes de dejar la tierra, ¿no? Y me encantó porque es verdad. Cuando yo voy a la Biblia encuentro respuestas de lo que estoy experimentando, y es brutal cómo estaba ya reflejado ahí, y empiezo a vivir la palabra. Es algo que me gustaría, me gustaría incluso prestarte mis ojos para que lo pudieses ver, mi cuerpo para que lo pudieses sentir, ¿sabes? Y que vieras que esto no es un juego, no es una broma. Lo que experimentas cuando estás orando por alguien, cuando cambia su manera de ser, cuando lo ves, es una emoción. Y mucha gente me ha preguntado por qué hago esto. Porque, bueno, cuando Dios habló conmigo me dijo, quiero que prediques y que digas, y me dio muchas cosas, me dijo muchas cosas, pero ya más allá yo no quería, porque sé la responsabilidad de lo que es esto, de lo que es dar esta información a dar esta información y ser genuino. El Espíritu Santo actúa en el momento y déjalo actuar. Él sale y habla, y es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Y lo único que queda por mi parte es entender esa responsabilidad de decirte, en verdad, lo que yo te estoy contando es real. Lo que yo te estoy contando cuando me morí, que lo vi, es real. Cuando me he encontrado con Él, de hecho, cuando oraron por mí, la primera vez que sentí el contacto del Espíritu Santo, sentí esa misma sensación de cuando estuve muerto, de cuando estuve frente a Él. Por eso fue cuando yo identifiqué y dije, aquí hay algo. Y esto no es un juego. Y yo siento a las personas cuando están ya en ese nivel. Por ejemplo, este domingo pasado un predicador que habló de su esposa, y yo tuve la oportunidad de conocerla. Su esposa murió de cáncer y yo tuve la posibilidad de conocer, y él comentó que ella le decía que ella estaba en paz con Dios, y yo puedo decirte que lo sentí. Esa chica estaba ya en un
en un nivel que yo todavía estaba cometiendo errores en ese entonces. Y ella me dijo, vas a superarlo. Vas a llegar. Y sentí eso. O sea, lo sientes. Es algo que no estás jugando. Y cuando él transmitió eso, yo pude sentirlo. Y aquí también el Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a ayudar a entender lo que pasa en cada momento. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿por qué no la sanó? ¿O por qué no me sana? Porque Él sabe de tu carácter. Él sabe por qué. Porque recuerda que también está trabajando en tu carácter. Y hay personas que ya han terminado su proceso aquí. Y aunque sea una enfermedad, ya han terminado su proceso aquí. Y ya han finalizado y continúan. Y van a estar bien. Entonces, para nosotros es duro porque no los veremos. Pero en verdad, cuando se cruza esa barrera, no hay temor. Yo no he querido... gente me ha dicho que, bueno, han pasado muchos años. Mucha gente cuando pasó eso, he tenido varias experiencias con Dios y me han pedido que vaya a dar charlas y tal, y me han ofrecido posibilidades de compensaciones y tal, pero yo quiero, o sea, yo mantengo esto es una responsabilidad que además no quería que la gente me identificara, porque mucha gente piensa que si sacas un libro tal, lo haces con ese afán, y tampoco lo penalizo, ¿no? Porque claro, ha habido mucha gente que realmente lo ha hecho así, y yo no quise que la gente pensara eso, ¿sabes? Yo hasta ahora, porque mucha gente me ha dicho, ¿sabes qué? Es que sí necesitas transmitirlo, porque no sé, cuando la gente, cuando desarrolla esa confianza, les empiezo a contar y tal, y es cuando o lo hago, no me gusta llamar la atención, entonces porque me gusta respetar esto, ¿sabes? Porque vi algo tan fuerte. Por eso cuando leo la Biblia para mí es tan impactante. Por eso yo me asusto de gente que la usa para manipularla y tal. Y yo digo, wow, ¿no saben? No sé, o sea, no. Yo lo que vi ahí arriba, el respeto, todo me hace respetar todo esto. Y la responsabilidad de decir cosas con mucho cuidado, ¿sabes? Porque yo sé que aunque yo les diga la palabra, cada uno va a estar en cierto proceso. Me permite sentirlo el Espíritu. Entonces es muy delicado comentar algo. Es muy delicado decir algo, porque cualquier cosa puede alejarlos. ¿Por qué? Porque cada uno está viviendo su proceso y están en batallas. Entonces, por eso es una responsabilidad para mí el estar diciendo esto, pero también soy obediente a lo que me está diciendo Dios, y bueno, intento esforzarme. Por eso intento deciros que lo más importante es que se acerquen, pero de una manera genuina, y que busquen al Espíritu Santo. Tampoco hay tiempo. No porque yo me tire 8 horas en oración, no, a veces pueden ser 3 segundos. Mira, pues ya. Y es eso, es el corazón, trabajar en el corazón. Y hay mucho que trabajar internamente. Por eso Jesús habla y dice, miras la paja en el ojo ajeno sabiendo que tienes una viga. La viga se refiere a que hay mucho que trabajar, es algo muy intenso. Entonces, entre más
entre más te vas acercando, más te vas dando cuenta que hay mucho que trabajar. El Espíritu Santo te va enseñando más a trabajar y entonces te empiezas a concentrar en lo que tienes que hacer tú. Y luego lo increíble es que la gente se acerca, ¿sabes? Dice, oye, pues, y les dices, como había no recuerdo quién lo dijo, pero dijo, yo cuando tengo que predicar, voy y algunas veces tengo que hablar. Dando referencia, algo así, no recuerdo bien la frase, pero es dando referencia como que tus hechos van a hablar y es nuevamente lo que dice Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y el Espíritu Santo te va a ayudar en eso, que es cuando ya lo sientes, es brutal. O sea, de hecho hay gente a mí que me dice, es que eres totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Y de hecho yo puedo sentirme, cuando estoy con el Espíritu Santo, yo puedo sentir a Rafa, que Rafa dice, uy, ¿cómo? Pero es que esto no entiende. El Espíritu Santo me dice, paciencia, paciencia. Porque tú no sabes lo que le ha pasado. A lo mejor tú has sido privilegiado de no haber pasado por esas cosas, pero él tuvo que pasar por eso. Por eso él nos ve con misericordia, porque él sabe lo que hemos pasado. Muchas veces un asesino ha sido en la infancia martirizado y nosotros solo venimos a juzgar, y él dice, él también es mi hijo, porque para él todos somos su creación. Y él dice, él ha mandado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna y más no se pierda. Y él ha mandado a su hijo, tanto nos amó que él ha mandado a su hijo para eso. Y lo ves manifestado en cada capítulo que leo de la Biblia. Leo cosas que me van explicando más y más cosas. Y más me voy enamorando. Y eso me encanta. Y eso es lo que me gustaría transmitirte. No te puedo obligar, porque no se le puede obligar a nadie. Es voluntario. Pero lo único que te puedo decir es, date una oportunidad. Y no tienes que hacerlo simplemente estando ahí, en la intimidad de tu cuarto. Llámalo. A mí, yo lo que hice es clamar a él. Y en la palabra dice de nuevo, clama a mí y yo te responderé. Búscame un corazón contrito y humillado. El que me busque, me encontrará. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cuántas referencias hay al corazón? ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Qué idioma hable? ¿O el corazón? Además, él dice que él ve tu corazón. Entonces, el corazón es lo más importante. Y el Espíritu Santo va a ser tu ayudador, el que va a estar ahí para guiarte. Por eso es tan importante, porque él te va a dar la otra visión, lo otro que te falta. ¿Por qué yo comento que no cambiaría nada del Espíritu Santo y que dejaría todo? Por lo que he experimentado. Porque también son experiencias. Sí, la fe viene por el oír, tal. Pero todas esas experiencias, el ver las cosas, el ver gente que no teniendo ojos puede ver, el ver gente que ha muerto y resucitado, sigue pasando. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que obra y actúa. Y es por eso que no quiero lucrar, no quiero hacer nada, porque esto es muy delicado. Y hay gente que vive de la palabra, pero es una responsabilidad muy fuerte, porque es el dinero de Dios, es la provisión directa. Y todo eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad y respeto. Y es muy delicado porque
porque esto no es un juego. Y puedo darles más anécdotas, pero el Espíritu Santo, si incluso estás dudando en dar ese paso, dejar porque en tu corazón hay, no lo dudes. Una vez que pasas eso, vas a pasar también el don de lenguas, que te va a ayudar. Vas a pasar el bautismo de fuego, que eso también es otra experiencia que es muy bonita. Literalmente se siente fuego. Y claro, va a haber gente que te pase. O sea, por ejemplo, yo recuerdo de la a mí me encanta la sanación, entonces buscaba mucho eso. Y encontré a la nieta de Smiggle Ward, que fue un gran, era un predicador, pero tenía milagros de sanación brutales. Y se sentía el espíritu muy fuerte. Y cuando oró por mí, yo sentí como entró el fuego, hasta mi estómago, todo. Son manifestaciones, y en la Biblia dice, aquí está claramente, nos habla de predicación en Samaria, nos habla acá, dice: cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni soporte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Nos menciona aquí de nuevo el pensamiento de tu corazón. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nos dice aquí: arrepiéntete y ruega a Dios para que tu maldad sea perdonada. El pensamiento de tu corazón. No gestos, no caras, no idiomas, corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Revelación del Espíritu. Ahí está. Biblia. Dice, voy a ir unos versículos más atrás, el versículo 13 dice, también, dice, las personas, muchos creían que ese era el... voy a ir completo, dice. A ver, voy a ir aquí, 13. Voy a ponerlo completo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria. Ojo, engaño, magia, fantasía, señales del enemigo, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, este es el gran poder de Dios. Sí, eso decían. Pero aquí nos está aclarando, es engaño, los ha engañado y se hacía pasar por un gran, se hacía pasar. Y estaban atentos con sus artes mágicas, les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, o sea, él mismo creyó,
hay un convencimiento que viene del Espíritu. Cuando tú traes al Espíritu, la gente se convence. A veces trae revelación. Yo recuerdo una vez de una chica que estaban hablando con ella, unos evangelistas. Y la chica estaba como, no quiero andar. Me vio a mí, entonces el Espíritu Santo me dijo, dile esto, pum. Se lo dije y la chica se me quedó mirando. Me dijo, ¿cómo sabes eso? Le dije, ¿quieres saber cómo lo sé? Acércate a Dios. Esto es real. Y entonces la chica se quedó mirándome y le dije, es real. Y eso sucede. Y cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Ojo, ahí ha llegado la palabra, pero no ha llegado el Espíritu. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Fueron Pedro y Juan los que fueron. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Aquí hay un método, imposición de manos, que es de una persona que está alineada con Dios. Cuando vio Simón que entonces recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo, dadme también ese poder. Es que quería... aquí está. Quería ir a una parte, esta es la parte que quería. En Hechos, el versículo 5, dice, bueno, en el 4. No, en el 5, vamos al 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Que es ahí donde nos dice la palabra. A mis hijos los acompañan las señales, viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos, tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y todo esto lo había visto Simón. Entonces, cuando él ve que llegan Juan y el otro apóstol, que olvidé de nuevo su nombre, él dice, toma esto porque yo quiero eso. Y es el Espíritu Santo. Y aquí nos pone muchas de las manifestaciones. Tenían espíritus inmundos y salían dando gritos o grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por poner nombres, muchas sanaciones pasan. Y eso también conocí una evangelista de Bolivia, que ella se sentía tan fuerte el espíritu, que de hecho ella me comentó, antes estaba más fuerte, con una mano y tal, con una mano solo se sentía, porque el poder, la esencia del Espíritu Santo, lo que os comento, Kathryn Kuhlman, estando hablando, es ella dando haciendo lo que tenía que hacer, porque no tenía que hacer nada. La gente era sanada porque el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo empieza a obrar. Su naturaleza es esa, es obrar, ayudar. O sea, por eso te digo, que no te bloquee, es que he cometido errores. Todos hemos cometido errores. El Espíritu Santo te llama. No te dice en la palabra, límpiate, sé perfecto y después ven a mí. Te dice, ven a mí, que yo trabajaré contigo. Es el alfarero. Y es lo que te dice. Entonces, es lo que quiero
manifestar. También Kathryn Kuhlman, durante uno de sus servicios, se le acercó un pastor y ella ora por él, sienta el espíritu y él dice: wow, ¿qué me has hecho? What have you done? He expressed. O sea, ¿qué has hecho? Él expresó. Entonces él se queda en shock y le dice: es el Espíritu Santo, le dice Kathryn Kuhlman. Y dice: ahora veo todo, la palabra, todo lo entiendo más cosas. Y le dijo: ¿cómo podías? Le dice Kathryn Kuhlman: ¿cómo podías estar sin Dios? Esto es lo normal. Esto es lo normal. Y le dice el otro: well, you know, como diciendo, bueno, ya tú sabes. Y le dice Kathryn Kuhlman: I don't wanna know. O sea, no quiero saber. No me digas. I don't wanna know, don't tell me. Y le dice, no quiero saber, no me lo digas. Porque es natural que tengas esto. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a ayudar. Para eso vienes. Él es el que te da palabra, el que te da convencimiento, el que te unge, el que a través, si tú no lo tienes, no tienes esa fuerza, porque Él es el que te da ese. Sí, claro, o sea, la palabra por sí sola tiene conocimiento, pero el Espíritu Santo tiene esa fuerza. Y además Él es el que se te van esas ganas de hacer cualquier error. Y además te avisa en cualquier momento no, ojo ahí también. Hay veces que te va a dejar no sentir su presencia para que tú demuestres que también ya tú estás cambiando. Para ver tu carácter. Porque Él recuerda que Él tiene que trabajar en nuestro carácter, porque somos sus hijos. Y nos está corrigiendo. Entonces Él está trabajando en su carácter. Y bueno, es que son muchísimas características del Espíritu Santo, pero de verdad pues he tratado de expresarte lo más que yo he vivido y tampoco quiero hacértelo tan largo. Y bueno, pues son cosas y me podría tirar aquí horas, pero bueno, tampoco quiero. Espero que esto sea algo que te sirva y que te aporte. ¿Y por qué lo hago? Porque me gusta saber que está funcionando, recibir los mensajes de la gente que me está diciendo: oye, estoy teniendo sueños, oye, estoy teniendo estas manifestaciones. Eso me gusta, porque esto es real. Y me gusta que se siga manifestando y bueno, y poder ayudar con mi experiencia, ¿no? No sé, es por ello, independientemente de si tengo un llamado o no, es ser obediente y que no venimos nada más a llenarnos del ego, que ese es otro punto también que quería comentar. Cómo funciona la unción del Espíritu Santo es diciendo más y más. Es la situación de la Biblia que nos habla de la persona que tenía la viuda que estaba endeudada y le dice que solo tenía aceite y le dice: consigue más cántaros y empieza a llenar de aceite. Y ese fue un milagro. Pero él llegó un momento en el que se detuvo. ¿Por qué? Porque ellos se detuvieron. Si tú este es otro de las cosas con el Espíritu Santo. Entre tú más buscas, más se va desarrollando, más va creciendo. Y eso viene en la palabra. Aquí con la parábola de los talentos. A quien más produjo, más se le dio. Porque es así. Dios no es para enterrar tus talentos es para darlos. Y sí, está el enemigo. Por eso el discernimiento con el Espíritu Santo es importantísimo. Porque la naturaleza del enemigo es ponerte gente que te robe dinero, que te haga daño para que empieces a generar
raíces de amargura, para que ya no quieras ayudar a la gente, para que ya no quieras dar dinero, para que todo ese corazón, el corazón de una persona sana que está con Dios, es dadivoso, es alegre, y el enemigo siempre está actuando. Y si el enemigo te ha hecho eso, o si ha sentido eso, déjalo, porque te estás perdiendo muchas cosas por eso. Nada vale lo que es el Espíritu Santo. Nada. Y ahí está Simón. Ofreció su dinero al ver eso. Porque muchos tenían espíritus inmundos y salían dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y eso es increíble. Cuando ves las sanaciones, los oídos, gente que le cambia el hígado, que le retrocede el tiempo de los órganos, que eso, cuando yo lo escuché, yo dije, y yo dije, eso es brutal. Ya, o sea, y eso es el tema. Cuando yo me acerco a veces a las personas, les digo, ¿tienes fe? Y te dicen, sí, bueno, pero los médicos y tal. No, realmente tienes fe en que Él es el Todopoderoso. Y aquí llamo también a la responsabilidad. Hay maneras, ¿vale? Porque ahora mucha gente dice, ¿por qué se ponen cubrebocas? Porque hay prudencia. Porque también aquí hay que ir a la palabra. Y Jesús, el diablo le dice, aviéntate al precipicio y Él mandará a sus ángeles para rescatarte. Y quizás sí, pero Dios le dice, no voy a tentar. A mi Dios no le pondré pruebas. Prudencia, nos habla de prudencia. Porque a lo mejor Dios te está prohibiendo en un lugar donde tienes que trabajar y no tienes que salir. Y esa es la protección de Dios. Ahora tu parte es ser prudente y no irte a infectar. Porque no te está llamando para eso. Otra cosa es que te llame, que estés en oración y te llame y te diga, vas a ir a orar por esa persona. Eso es otra cosa. Pero siempre con la sanación hay que tener esa responsabilidad y saber que Dios lo está haciendo. Es decir, que es genuino y que no es un deseo de tu corazón, que viene de Dios. Porque si Dios dice que esa persona va a ser sana, va a ser sana. Y da igual. Pero tienes que tener un discernimiento ya desarrollado. Pero si te manda a un hospital y no ha sido enviado, la vas a liar gorda, ¿vale? Pero para eso tienes que ir desarrollando esa relación. Es lo que pasó con David Wilkerson. David Wilkerson, él fue al Bronx a sacar a Nicky Cruz, porque Dios le había llamado, le había puesto en su corazón a ayudar a las pandillas, y eso fue y lo hizo. Pero si él no hubiese tenido el discernimiento, o si hubiese cometido un error, se hubiera metido en una borda que no la cuenta. Entonces ahí es ir desarrollando el discernimiento, y Dios no te va a poner en cosas que no puedan, ¿sabes? Dios, el Espíritu Santo, va a poner los mensajes, va a orar en el momento y te va a guiar y va a hacer lo que tenga que hacer, lo justo, y ponerte en pruebas. En la palabra también nos dice que no nos va a poner pruebas que no seamos capaces de soportar. Entonces, esto es un tema que puede ser muy profundo, y de hecho ya me he excedido mucho tiempo, pero no me molesta, me gusta explicarlo bien. Pero tienes que ir con ese discernimiento. Es importantísimo ir del lado del Espíritu Santo, porque son muchísimas cosas. Y te lo pongo así: si los rabinos se tiran toda una vida estudiando y hay cosas, es que con conocimiento humano no vas, no puedes llegar a donde va a llevar el Espíritu Santo. Para ponerte un ejemplo, es como ir conduciendo un auto e ir en un Tesla que se conduce automáticamente y que además está todo controlado y que comete menos errores que tú, porque claro, su procesamiento es más alto que el tuyo,
porque es una máquina que es capaz de procesar miles de cosas en microsegundos. Entonces el procesador ya es brutal, lo que tú no llegas. Entonces esos límites, lo que tú y yo no llegamos, porque ninguno de los dos llegamos. Entonces esa es la diferencia que él te va a llevar. Pero claro, él también te va a soltar un poco para que tú sigas moldeando ese carácter. Y por eso es importante que te acerques al Espíritu Santo. Y habría muchas cosas, muchas cosas, pero son a base de la experiencia. Y cosas que me permite el Espíritu Santo decir. Que también, todo es con la relación y acercándote a él. Entonces, ¿por qué quería dar este tema antes del segundo discernimiento? Porque segundo discernimiento quiero explicar otras cosas, el siguiente programa, de lo que puede pasar o tal, y poner más ejemplos y tal. Pero lo que quería hacer hincapié es a la figura del Espíritu Santo, de el ayudador, y de cómo no he sido solo yo, y por qué mucha gente dice, ¿por qué eso? Y darle esa oportunidad. Y pues nada, sin más que... también quería decirte que, no, lo dejaré para el siguiente episodio. Sí, lo dejaré para el siguiente, porque si no, lo voy a extender más. Bueno, esto ha sido todo. Pues seguimos con todas las dificultades, así es que toma tus precauciones, lávate las manos, sal lo necesario. Ya estamos ahí, pero en este periodo no te pongas en riesgo, ya que estamos ahí a punto. Mucha gente se queda a punto de llegar a la meta, y que no seas tú, y que no sean tus queridos familiares. Así es que coméntaselos a todos, cuídate, lávate bien las manos, el cubrebocas, y seguimos. La prudencia ante todo. Y te veo en el siguiente programa. Soy Rafael Torres. Este programa es una relación con Dios, y este fue el tema del Espíritu Santo, y nos vemos en la próxima.